Les invito ahora, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Números para dar lectura a Números 12, por favor, como parte introductoria de la proclamación de la palabra. Hagámoslo de pie y hagámoslo alternadamente. La lectura se titula María y Aarón murmuran contra Moisés. Comienzo yo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya de vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre le hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazelot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Entonemos ahora el himno número 232, Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador. De la parte número 10 del himnario, la Iglesia, su misión y servicio, compuesta por J.R. Sweeney y letra por Fanny Crosby. Y
portador del mensaje, el oficio en las relaciones humanas. Volvamos, hermanos, al libro de Números. Avanzamos unos capítulos después de lo leído. Vamos al capítulo 16 ahora. Números, capítulo 16. Vamos a leer de este capítulo los primeros 13 versículos. Vamos a leer alternadamente la palabra. Dice la Escritura: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando vio esto Moisés, se postró sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Hacer esto, tomamos incensarios, Coré y todo su séquito. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación de los para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a Datán y Abiram, hijo de Eliab, mas ellos respondieron: No iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Amén. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de poder leer tu palabra. Gracias porque no has guardado silencio entre nosotros, sino nos deleitamos. También haces esto, Señor, que nos deleitemos en la palabra tuya, Señor, que hoy leemos. Pero más de haberla leído, Señor, y haberla escuchado, te rogamos que también nos des entendimiento, de manera que traigamos al corazón sabiduría, Padre. Danos a conocer tu voluntad, y que conociéndola, Señor, también con firmeza vayamos para darle cumplimiento. Te lo rogamos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. La vida cristiana es un reflejo directo de la confesión cristiana. De repente pudiera haber quienes pudieran intentar separar la doctrina cristiana de la vida cristiana. Sin embargo, no se puede hacer. La doctrina implica una práctica. La doctrina cristiana no se debe quedar en lo teórico, sino que la doctrina cristiana, la enseñanza escritural, tiene como propósito moldearnos a nosotros y prepararnos para la acción. Toda doctrina exige un cumplimiento en nuestras vidas. Y lo que hemos estado, hermanos, estudiando en los últimos domingos
que tiene que ver con el oficio que Dios dio al hombre, es precisamente con este propósito, de que la enseñanza escritural tenga su cumplimiento en la vida de cada uno de nosotros, dando lugar precisamente a un estilo de vida cristiano, a un estilo de vida propio de aquellos que confiesan a nuestro Señor como su Señor. Cuando hemos estudiado estos principios acerca de la vida como oficio, significando que el hombre constantemente está en esta relación que Dios le ha puesto, porque para esto nos creó, también señalando de qué manera el hombre transgredió el oficio, y eso se reflejó inmediatamente en su vida cotidiana. Pero también hemos considerado la reconciliación que obtuvimos en Cristo Jesús y que significó también la reinstalación del hombre a su oficio original. De manera que enfatizamos el domingo pasado que el propósito de la salvación no es sacarnos de este mundo, sino es reinstalarnos al oficio para dar cumplimiento a los propósitos originales de Dios con el hombre y la creación. Y eso se traduce en un estilo de vida muy propio, un estilo de vida que lleva el sello de la fe que profesamos. Así entonces, considerando ahora de qué manera la vida cotidiana debe expresar esa confesión que con labios decimos, confesando que Jesús es nuestro Señor, confesando que la palabra de Dios es la norma de nuestra vida, como desde nuestros padres en la Reforma se dijo, la única norma de fe y práctica es la palabra de Dios. Entonces, eso significa que nuestra vida cotidiana, en todos sus ámbitos, debe ser una expresión de obediencia a esa ley de Dios. Y uno de los principios que le da fundamento y orden a nuestra vida es la enseñanza bíblica del oficio. Dios nos ha enseñado este principio para que lo apliquemos en toda nuestra vida. Porque el gran problema a veces de nosotros como cristianos es que con los labios profesamos una cosa y en nuestras acciones manifestamos una cosa muy distinta. Pareciera que la doctrina cristiana es algo que meramente se repite con los labios, pero nunca toca nuestra vida, nuestra existencia cotidiana. Esa es una inconsistencia. Eso revela que quien así vive no ha entendido de verdad lo que es ser cristiano. Porque el que ha entendido lo que significa ser de Cristo, busca plasmar ese principio en toda su vida, en todos los aspectos de su vida, como veremos el día de hoy en una manera preliminar, porque hará falta tiempo para entrar en detalles en muchos ámbitos de la vida, pero Dios mediante tendremos oportunidad para hablar de ellos. En una manera muy sencilla y de la experiencia cotidiana, ustedes y yo sabemos, hermanos, que diariamente nosotros vivimos ejerciendo autoridad o estando bajo autoridad. En la familia, por ejemplo, los padres ejercen autoridad. Los hijos vivimos en sujeción a esa autoridad. Y puede ser que a veces nos preguntemos, ¿por qué? Bueno, las Escrituras nos dicen por qué.
También, como ciudadanos, nos sujetamos a las autoridades que nos gobiernan. Y habrá ciudadanos que se pregunten, ¿por qué tenemos que sujetarnos? Y las autoridades que ejercen autoridad también. El saber qué autoridad tienen y cómo deben ejercerla. En la escuela también. Los profesores no pueden ejercer su labor docente sin autoridad, pero es necesario que la sepan ejercer. Así como el estudiante, también saber que está sujeto a la autoridad académica y que debe cumplir con ella. Y así son ejemplos muy simples que nos enseñan que en cualquier momento en nuestra vida estamos ejerciendo autoridad o estamos sujetos a una autoridad. Porque Dios, en su enseñanza escritural, ha ordenado precisamente nuestra vida de esta manera. En el ejercicio de la autoridad, que tiene que ver con el oficio, porque todas las relaciones humanas son relaciones de oficio. Y tenemos que tener este principio. El concepto de oficio no es un concepto meramente teórico que podemos dejar por allá, sino que esa enseñanza que hemos enfatizado, que el hombre, como lo enseñan las Escrituras, existe en oficio, que el hombre en Adán transgredió ese oficio y que en Cristo lo recupera y que nosotros como cristianos somos reinstalados al oficio, entonces nos toca ver de qué manera eso se ejerce en nuestra vida cotidiana. Y como vía de ejemplo tenemos estos dos casos de los cuales hemos leído. Uno, Números capítulo 12 y luego Números capítulo 16. Aquí hay un conflicto o dos conflictos. Cuando leemos en el capítulo 12, un buen día, nos dice la Escritura, María y Aarón están conversando. Y su conversación deriva en este punto. Están hablando de Moisés. ¿Y qué se están planteando acerca de Moisés? Moisés es el líder. Moisés es aquel hombre a quien Dios le habla, y Moisés en el nombre de Dios habla al pueblo diciendo: así dice Jehová. Moisés desde la salida de Egipto ha liderado a este pueblo. Aarón y María también han acompañado a Moisés y todo el pueblo. Cuando pasaron el Mar Rojo, gozosos de haber sido librados de la muerte, alabaron a Dios y cantaron. ¿Y quién dirigió ese cántico y dirigió al pueblo en ese cántico? No. Mirando hacia atrás, ha echado a la mar jinete y caballo. No. Aarón, designado por Dios para ser sacerdote, junto con su familia, han acompañado a Moisés. Pero ¿quién parece que tiene el puesto más elevado? Moisés. Y un buen día, María y Aarón se preguntan: ¿qué tiene Moisés que no tengamos nosotros? ¿Por qué Moisés es el líder? ¿Por qué Moisés es el que manda? ¿Qué tenemos nosotros que no tenga Moisés? Dice el versículo 1. El versículo 2. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? María le dice a Aarón: ¿no has tú también servido a Dios? ¿No has sido tú también instrumento de Dios, lo mismo que yo? O Aarón le dice: tú también. Porque mientras los acontecimientos de las plagas en Egipto, ¿quién era el brazo derecho de Moisés? Aarón. Pero ahora parece que se encuentran celosos
del liderazgo de Moisés. Y dicen, ¿por qué no puedo ser yo o por qué no puedes ser tú? En el capítulo 16 sucede algo semejante. En esta ocasión no es una discusión entre hermanos como podría parecer el capítulo anterior, el capítulo 12. Ahora dice el capítulo 16, ¿no? Coré, ¿quién es Coré? Hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Primero, es un levita. Y particularmente Coré con su familia se encargaban de los utensilios del templo, de los utensilios del tabernáculo. Cuando había que transportarlos, como dice el libro de Números, ¿no? Todas las familias levíticas se reunían y cada uno tenía una asignación particular. Entre ellos estaba la familia de Coré, que tenía bajo su responsabilidad el resguardo de los utensilios del tabernáculo. Pero también estaban Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Rubén es el hijo mayor, el primogénito, y debería tener el derecho de primogenitura. Pero en Génesis capítulo 19 leemos que le fueron quitados los derechos de primogenitura a Rubén. Y aunque han pasado algunas generaciones, los hijos de Rubén parecen no olvidar y parecen tener eso en su corazón de que a nuestro padre le tocaba el derecho de primogenitura. Ahora se juntan Coré y los hijos de Rubén. Y versículo 2, se levantaron contra Moisés, armaron un complot, ¿no? Comenzaron a platicar entre ellos, porque además no eran personas del vulgo, sino príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre. Más bien parecía que esto procedía o iba a derivar en un golpe de estado, ¿no? Se levantaron contra Moisés. Versículo 3. Parece que ahora Aarón va a sentir lo que sintió Moisés cuando murmuró Aarón. Porque ahora dice el versículo 3, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Y miren lo que les dice. Se levantaron contra ellos. Basta ya de vosotros. Estamos hartos de ustedes. Ya nos cansamos de ustedes. ¿Por qué? Porque toda la congregación, miren, parece que tienen un espíritu democrático. Ya nos cansamos de ustedes. Y aquí estamos los príncipes, los líderes, aquí algunos de los líderes. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Aarón? Miren porque ¿qué es lo que había? Vamos a leer un poquito más adelante. Bueno, vamos a ir así por cómo el relato va. Versículo 3 pregunta: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová, si todos somos santos, si todos somos iguales? En el capítulo 2 es, ¿qué tiene Moisés que no tenga Aarón, que no tenga María? Ahora es, ¿qué tiene Moisés que no tenga cualquiera de los miembros del pueblo de Israel? Todos somos iguales, todos somos santos, todos hemos sido apartados. ¿Por qué no puede ser o uno u otro? Claro, como buen político no estaba diciendo es que ¿por qué no es aquel que está allá? ¿Y por qué no es aquel que está allá? Porque eso solo tendía a decir
porque nos oyó. Porque si Coré armó todo este complot, ¿qué es lo que anhelaba? Pues ser el líder él. Moisés, al enterarse de aquellos rumores, de aquel levantamiento, dice en el versículo 5, habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Es decir, ¿quién es el que pone en oficio y en razón del oficio debe ejercer autoridad? Aquel a quien Dios designare. Y si Moisés es el líder, y si Aarón es el sumo sacerdote, no está negando que todos en un sentido son iguales, porque todo ser humano es igual. La Escritura jamás enseña ningún tipo de racismo, de clasismo, de discriminación. Al contrario, la Escritura es contrario a todo eso. Pero a la misma vez el Señor señala puestos de oficio. Y entonces Moisés dice, bueno, vamos a mirar a quién escoge el Señor. El versículo 7. Poned fuego en ellos, hablando de los incensarios, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Estos baste, hijos de Leví. El liderazgo, ¿en qué se basa? El oficio, ¿en qué se fundamenta? Háblese del oficio de Moisés o el oficio de Aarón, que son los que están ahorita en juego ahí por esta oposición. La Escritura nos enseña que todo oficio es establecido por Dios. ¿O qué dice Romanos capítulo 13? En principio dice a los cristianos, sométase a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y el quinto mandamiento, como lo hemos leído, hermanos, en los 2 domingos anteriores y hoy, respecto del quinto mandamiento, que de manera muy sencilla dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la enseñanza? La pregunta 64 del Catecismo Menor dice, ¿qué se demanda en el quinto mandamiento? En el quinto mandamiento se requiere que rindamos debido honor y cumplamos con nuestras obligaciones para con toda persona que en su respectivo puesto o relación como jefe, subalterno o colega. Así que aquellos que dicen, baste ya con Moisés, con razón Moisés dice que se levantaron contra Jehová. Porque ¿quién ordenó a Moisés? ¿Y quién ordenó a Aarón? Dios. Y esto, miramos cuán importante es la familia para esto, para enseñar esto. ¿Por qué el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre? Porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque la familia es el fundamento de la sociedad. Y si se destruye la familia, si se pervierte la familia, se está poniendo la base para la distorsión y para la perversión de la sociedad.
Por eso es que el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tiene un gran alcance. Y por eso las familias cristianas comienzan a vivir cristianamente en la familia, porque eso es fundamental para todo el desarrollo posterior. La familia no es democrática. Los que tienen el deber del oficio deben ejercer ese oficio en obediencia a Dios. Por eso Dios, cuando le dice, ¿se acuerdan de Elí? ¿Cómo eran los hijos de Elí? ¿Y por qué se habían convertido en eso? Porque Elí hizo lo que muchos padres ve a su hijo: hijo, por favor, pórtate bien. El texto dice que no les estorbaba. Porque si el hijo decía: me quiero pintar el pelo de verde, ¿y qué decía el papá? Y si quiero traer un arete, y si quiero ponerme un tatuaje, ¿dónde está la autoridad del oficio? ¿Por qué? Porque ahí se aprende disciplina, obediencia, respeto. Y si estas cosas no las aprendemos, no las vamos a ejercer en ninguna parte. Por eso el mandamiento tiene esta exigencia. Y en la pregunta 65, ¿qué prohíbe el quinto mandamiento? Que descuidemos negligentemente o rebajemos el honor o el servicio que corresponde a cada uno en el puesto o relación que ocupa. Y se aplica al pasaje. Porque estos que se rebelan contra Moisés y contra Aarón, que dicen: estamos hartos de ustedes, ¿y por qué ustedes están sobre nosotros? ¿Por qué ustedes gobiernan o dirigen o lideran al pueblo de Israel? ¿Quién les ha dado eso? El mandamiento, por poner un ejemplo también, el mandamiento número 5 se aplica permanentemente. Aunque tu hijo, pongámoslo así, aunque tu padre solo llegó a estudiar a la secundaria y tú has superado eso, llegas a tener un doctorado, el mandamiento todavía se aplica. Y aunque tú seas más alto que tu padre y más fuerte que tu padre, el mandamiento todavía se aplica. Es una relación permanente. Tú no puedes desconocer el lugar que Dios le dio a tu padre o a tu madre. ¿Quién eres tú para gritarle, para faltarle al respeto, para deshonrarlo? Ese es el lugar que Dios le dio. Y si te opones a eso, te estás oponiendo a lo establecido por Dios. Eso se aplica en el punto que estamos aquí. Coré y todos los que se han unido a él están desafiando no a Moisés y no a Aarón, sino al orden establecido por Dios, porque ha sido Dios que ha llamado a Moisés a ese oficio. Si ustedes recuerdan, el que menos quería ese oficio, ¿quién era? ¿Cuántas vueltas no le dio Moisés? Señor, envía a otro a Egipto. Señor, yo no tengo los talentos que se necesitan para ir a Egipto. Señor, yo no sé hablar como se necesita hablar allá en Egipto. Señor, yo no soy capaz de hacer eso. Escoge a otro. El Señor dice: Moisés, yo ya decidí. Y tú vas a ir. Y tú vas a sacar a mi pueblo. Entonces Moisés está dirigiendo al pueblo de Dios porque Dios le ha puesto ahí.
Versículo 9, mira, dice, ¿cómo valoras tú lo que tienes? Dirigiéndose Moisés a Coré y a los demás. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? Es decir, tienen en poco que Dios los escogió de todas las tribus de Israel y les dio a ustedes el ministerio del tabernáculo. ¿Estás minimizando eso? Y particularmente el 10 dice, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Y miren la pregunta, eso es lo que estaba buscando. ¿Qué es lo que quieres, Coré? ¿Qué es lo que buscas? ¿No te basta el ministerio que ya Dios te dio? ¿Que ahora también quieres el lugar de Aarón? Esta manera de pregunta. ¿Procuráis también el sacerdocio? Versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito, ¿contra quién están? ¿Contra Moisés? ¿Contra Aarón? Contra Dios. Por eso dice Pablo, sométanse a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Por eso este principio ordena nuestra vida, el principio del oficio ordena nuestra vida. Los que le dan orden a nuestra vida no son los paganos, no son los impíos, es la Escritura. Las familias cristianas se forman en relación a lo que la palabra de Dios dice. Por eso los hijos son llamados a honrar a sus padres, como dice la Escritura, a darles el honor que corresponde, a darles el respeto que les corresponde, no por ellos, sino porque Dios les ha dado eso. Y si resistes a la autoridad de tus padres, ¿a quién resistes? A Dios. ¿Quién le ha dado autoridad al profesor que te enseña? Dios. Y si resistes al maestro, ¿a quién resistes? A Dios. Claro, no es el lugar aquí para hablar de los momentos de la libertad cristiana, porque también nos exime de obedecer en algunos momentos. Cuando la autoridad pierde de vista el lugar que Dios le ha dado y se vuelve en un tirano. También hay ejemplos en la Escritura. Porque hay aquellos líderes que no saben hacer uso de su oficio ni ejercer correctamente la autoridad, como hay un Diótrefes, del cual escribe el apóstol Juan. Un Diótrefes que olvida que está en oficio y que su liderazgo es puesto por Dios y que se lo toma personal y que usa la autoridad para someter a la fuerza a los demás. Es Dios quien ordena de esta manera nuestras vidas. Por eso Moisés dice, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Porque dice ahí mismo, ¿qué es Aarón para que contra él murmuréis? ¿Quién es el que eligió a Aarón? ¿Quién es el que puso como sumo sacerdote a Aarón? Dios. Dios es el que llama, Dios es el que da el oficio y Dios es el que da esa autoridad para el ejercicio del oficio. Miremos cómo se resisten, dice el versículo 12. Envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram. Lo hizo Moisés en el ejercicio de su oficio, de su liderazgo. Pero ¿qué hicieron aquellos que fueron convocados?
¿no? Como niños berrinchudos, dijeron, no vamos, no iremos. Desafiaron a la autoridad. ¿Es poco que hayas hecho venir? Miren su argumento. ¿Es poco que hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Miren lo que les parecía a ellos, pero esto parece un argumento más bien para salir del paso. Porque ¿a qué se están refiriendo con esa tierra que fluye leche y miel? A Egipto. Era una maravilla vivir en Egipto, vivir esclavizado, vivir bajo aquellas reglas estrictas que coartaban la libertad. Pero la cosa era acusar a la autoridad. No. A veces los hijos se rebelan contra los padres y llegan al punto de decirle, pues yo ni te pedí nacer. ¿No? Cuida tus palabras, porque mira lo que dice la Escritura. Estás ahí porque Dios te puso ahí. Además dicen, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente, ¿no? Además gobiernas sobre nosotros, ejerces autoridad sobre nosotros. Moisés se enojó en gran manera. Versículo 28. Moisés dice finalmente, con esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Ese es el liderazgo correcto. ¿Por qué hay problemas en los matrimonios? Porque a veces se trata de una medición de fuerzas. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién puede más? No, la relación del matrimonio es una relación de oficio. Pablo lo dice en Efesios capítulo 6 y en otros lugares también. Porque si Dios te ha puesto como esposo, no es para que seas el mandamás, o como se dice popularmente, el rey de la casa. Eso no enseña la Escritura. Sino para servir, para cuidar de tu esposa y para cuidar de tu familia. Así que debes ejercer ese oficio no poniendo tu propia voluntad, sino obedeciendo a la voluntad de Dios. Lo mismo la esposa. No, en Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo argumenta eso. Sométanse los unos a los otros. Efesios capítulo 5 versículo 21. ¿Por qué dice eso? Porque lo que sigue habla de las relaciones de oficio. Pero el principio general es este: someteos unos a otros, en el reconocimiento del oficio. Por eso enseguida desglosa ese principio general en algunos ejemplos para que lo entendamos. ¿Cuáles son esos ejemplos? Primero, esposas. Y miren cómo no dice al revés. No dice esposos sometan a sus esposas, sino se requiere del reconocimiento del orden establecido por Dios. Ahí está el principio de sométase a toda autoridad, porque la autoridad del esposo es una autoridad que puso ¿quién? Y no el esposo lo tiene inherentemente, sino es una vocación dada por Dios. Además dice a tal punto que el modelo es Cristo, porque dice, ama a tu esposa así como Cristo amó a su iglesia y dio su vida. Entonces, en este ejemplo que ponemos, el esposo que humilla a su esposa está ejerciendo mal su oficio.
que en alguna manera agrede a su esposa, está ejerciendo mal su oficio. O el padre que le dice a su hijo, obedece porque soy tu padre. No, eres padre porque Dios te dio ese oficio. ¿No dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos? Son prestados. Entonces Dios te dio ese lugar para que cuides, eduques, instruyas y prepares a esos tus hijos para ser siervos de Dios. Y todo se desglosa de aquí, de este principio. Porque Moisés reconoce, no se trata aquí un conflicto de fuerza, ¿quién tiene más seguidores? ¿No? Cuando se levantan Coré y sus aliados, Moisés y Aarón no dicen, pues búscate unos aliados también y ármalos, porque ahorita vamos a ver de cómo nos toca. No, no es una medición de fuerzas. No es quién tiene más seguidores, no es quién tiene más armas, no es quién es más fuerte, sino la cuestión es, ¿qué dice Dios? Dice Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para hacer todas las cosas que hice, y no las hice por mi propia voluntad. La historia es todavía más extensa de lo que hemos dicho, hermanos, pero hay algunos puntos aquí que debemos resaltar. En estos conflictos, en esta lucha, en esta sublevación de María y de Aarón y después de Coré y sus aliados, que están contra la autoridad que les dirige, que les gobierna, que ha sido puesta por Dios. ¿De dónde viene o en qué se sustenta esa autoridad que ejerce Moisés y después Moisés y Aarón? Y la respuesta de estos pasajes es que el oficio es dado por Dios. Que Moisés está en ese liderazgo porque Dios lo llamó. Dios le dice a María y a Aarón, con otros profetas voy a hablar a través de sueños, de visiones, pero con mi siervo Moisés, cara a cara. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y aquí Dios corrobora que Él llamó a Moisés y que le dio también un lugar a Coré, de servicio a Dios también, y que en el orden de Dios debemos entonces aceptar el oficio que Dios nos ha dado. El ejercicio de la autoridad, como miramos aquí, corresponde al ejercicio del oficio y está limitado a ese oficio. Moisés tiene una vocación, pero Moisés no ocupa el lugar de Aarón, no usurpa el lugar de Aarón. Porque ¿quién le dio su lugar a Aarón? Dios. ¿Y quién le dio el lugar a Coré? Dios. ¿Y a los demás, a las demás tribus? Dios. Y esa autoridad se limita a ellos. Para entender un poco esa limitación de la autoridad, a veces he puesto este ejemplo, porque sucedía ya a un servidor, una maestra solía decir en la primaria, decía, a ver, niño, ven acá, ve a hacerme por favor este favor. Era un favor personal, ¿no? O ir a comprarle lunch, o ir a otro menester, que nada tenía que ver con la educación, con la tarea, con ninguna asignatura. ¿Hasta dónde alcanza la autoridad académica? Solo para lo que tiene que ver con la academia. Nada de que ve a lavarme el coche, barre aquí. No, es solamente la autoridad limitada al oficio. Es una autoridad así. Un ejemplo que nos deja también eso muy en claro es cuando Saúl
sin duda con una buena intención, porque las tropas estaban desertando y no llegaba Samuel, pues diría él, ¿no? Agarré valor y entonces dice, a ver, traigan el sacrificio, no viene Samuel, pero pues ni modo, yo lo voy a tener que hacer ahora, ¿no? Y sacrifica. Y va llegando Samuel. ¿Se acuerdan lo que le dijo Samuel? Neciamente has hecho. Eso no te correspondía. Tú eres el jefe del ejército, no el sacerdote. Estás usurpando un oficio. Una desobediencia que le costó el trono. ¿Cuántas veces equivocamos la visión de nuestro oficio? Porque eso también lo vemos en la iglesia de Corinto. Cuando había un conflicto entre el que profetiza, el que habla en lenguas, el que interpreta en lenguas, el que reparte, todo el mundo en conflicto. Todo el mundo queriendo hacer uno las tareas del otro. Hasta que el Señor dice, a ver, el que tiene el don de la enseñanza, dedíquese a enseñar. El que profetiza, profetice. El que reparte, con liberalidad. Porque a cada uno Dios le ha dado un lugar y una tarea que debe desempeñar con toda obediencia a Dios. Porque ningún oficio es menor a otro. Y estando bajo autoridad no significa que uno es inferior. Porque delante de Dios todos somos iguales. Todos fuimos creados a imagen de Dios. La diferencia es diferencia de vocación, pero no de dignidad. De lugar y de tarea en la creación de Dios, pero no de dignidad. Porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. La idea de oficio se extiende a toda la vida humana. Abarca el lugar del hombre en el contexto completo de la creación y el pacto. Y los ejemplos que hemos tomado de las Escrituras es para ilustrarnos esto. Porque las relaciones de oficio son las relaciones que ordenan la vida humana. Dios es lo que nos ha dado lo que somos y la tarea que debemos hacer. Por lo tanto, cada uno de nosotros cumpla con ese oficio con temor y reverencia delante de Dios y no volviéndose un tirano en el ejercicio de esa autoridad que tiene, porque esa autoridad que tiene le ha sido dado para servicio, para servir a Dios, para servir a su prójimo y para guardar la creación de Dios. En términos generales, esta es la idea del oficio que ordena las relaciones humanas, en las que todos estamos involucrados. Podemos tocar cada una de estas relaciones para mirar el ejercicio de autoridad y la sujeción a la autoridad que hay en cada uno de estos. Y eso también nos enseña la Escritura y eso lo abordaremos en otro momento. Pero entendiendo esto, que la autoridad es una autoridad ordenada por Dios en el oficio de cada uno. Así que, hermano, hermana, ejerza ese oficio con temor y temblor delante de Dios, nunca ejerciendo esa autoridad como de derecho propio, sino para servicio. Y el Señor pone esa huella que Él quiere sobre la vida cristiana, sobre la vida de sus hijos. De manera que en eso también honramos a Dios y damos testimonio a quienes viven en derredor nuestro. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por darnos, Señor, importantes lecciones para nuestra vida. Porque todos los días, Señor, vivimos en oficio, en los diversos oficios, Señor, que nos has dado, sabiendo que los debemos ejercer
en sujeción a tu palabra, en sujeción a tu autoridad, en servicio, Señor, a ti en todos los aspectos de nuestra vida. Hemos de, sin duda, Señor, pedir perdón porque no hemos sido consistentes con la tarea que nos has encomendado. Hemos, en ocasiones, Señor, distorsionado nuestro oficio. Hemos ejercido la autoridad de una manera impía a veces, pecaminosa, y donde la autoridad se ejerce de esa manera, Señor, siempre hay sufrimiento. Por eso, Padre, te rogamos que en tu gracia nos permitas entender nuestro oficio y ejercer la autoridad de él con temor y temblor delante de ti. Y tú seas glorificado, y aquellos, Señor, que ejercemos autoridad o estamos bajo autoridad, podamos honrarte también en esas relaciones. Oramos, bendito Padre, que traigas a nuestro corazón sabiduría y podamos dar testimonio, Señor, de nuestra pertenencia a ti y los principios de tu palabra que gobiernan nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Y en respuesta, hermanos, a lo que hemos aprendido de la enseñanza bíblica, respondamos entonces, o entonemos entonces el himno 235, los invito a que de pie, por favor, que se llama Muchos que viven en tu derredor. De la 10ª parte del himnario, la Iglesia, su misión y servicio. Este himno fue escrito por George S. Schuller, y traducido por J. F. Swanson, para gloria de nuestro Padre Celestial. Pos 21. Bendición.
Vemos.